Mi nombre es Alejandro Fuentes y durante más de 2 décadas trabajé como cartógrafo en proyectos de georreferenciación para universidades y gobiernos estatales. Mi trayectoria parecía trazada por líneas perfectamente definidas an estudio, en geografía, prácticas en oficinas topográficas, expediciones oficiales para mapear rutas rurales. Sin embargo, todo cambió la mañana en que encontré un viejo cuaderno de bitácora en el archivo familiar de mi abuelo, un hombre al que nunca conocí, pero cuyo nombre aparecía en libros de historia como colaborador anónimo de Explorador. De principios del siglo XX, aquellas páginas repletas de glifos totonacos y coordenadas imprecisas marcaban la ubicación de un mapa secreto de los tesoros malditos de Oaxaca. Al principio descarté la idea de que mi abuelo hubiera sido cómplice de una búsqueda de oro. Maldito sabía que en la Sierra Norte y el Valle de Tlacolula abundan leyendas de montañas escondidas, minas abandonadas y cofres sellados por maldiciones indígenas. Pero el cuaderno, encuadernado en cuero curtido y con hojas de amate en sus bordes, contenía dibujos precisos de cerros y arroyos, acompañados de anotaciones en tinta desvaída: Sierra Juárez, Valle de Tamazulapam, Ojo de Jaguar al sur, Paso del Cóndor, Camino de 9 Piedras. No era un diario de un aventurero trivial, sino una obra de cartografía clandestina, diseñada para guiar a quien supiera descifrar el código. Decidí entonces dedicar mi conocimiento de SIC, Sistemas de Información Geográfica, a recrear digitalmente esos trazos. Al ingresar las coordenadas aproximadas, surgió un patrón que conectaba 5 puntos en la Sierra Norte en 3 cuevas, un manantial y un promontorio rocoso. La curiosidad me dominó. ¿Qué tesoros descansaban bajo la protección de rituales ancestrales? En las leyendas se hablaba de cofres de ónix llenos de polvo de jade y de vasijas mixli, valiosas por su origen prehispánico, pero también se mencionaban advertencias graves: an quien viole el sepulcro será marcado por la sombra de Zaip-Totec, dios de la renovación y de la piel desollada, portador de muerte para quien profanase sus dominios. Mi experiencia profesional me enseñó a distinguir entre datos confiables y mitos folclóricos, pero aquel mapa desafiaba mi escepticismo. Preparé un informe preliminar con gráficos de elevación, superposiciones de fotografías satelitales y transcripciones de las anotaciones del cuaderno. Presenté mi hallazgo a un grupo reducido de colegas arqueólogos de la región, expertos en lenguas indígenas y un historiador especializado en el virreinato. Todos reaccionaron con prudente asombro. Reconocieron en el manuscrito términos náhuatl y zapoteco que correspondían a los nombres de los lugares señalados, pero advirtieron que podría tratarse de un engaño o una broma heredada a Parrá Despeya. Dudas. Busqué referencias en archivos coloniales, el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de Oaxaca. Ahí encontré un expediente sellado con fecha de 1898, en el que se mencionaba a un cartógrafo anónimo encargado de documentar sitios de riqueza subterránea para la corona española y que desapareció misteriosamente en la región de Ixtlán. El informe describía minas de placer, oro y plata, junto a contenedores ceremoniales con ofrendas rituales. El documento concluía con la advertencia a no excavar sin la debida purificación del terreno, so pena de despertar a los antiguos señores. Armado con aquella evidencia histórica y mi reconstrucción digital, diseñé una expedición al primer punto del mapa, una cueva en el Cerro de San José del Pacífico, famosa por sus miradores espectaculares, pero no por minas. Convencí a 2 colegas de la UNAM y a un guía mixe respetado para que me acompañaran. El día de la partida, cargamos equipo de espeleología, GPS de alta precisión y cámaras térmicas. La mañana era fresca y el camino empinado. Al liga
al portal de la cueva. Encontramos inscripciones totonacas en las rocas en dibujos de jaguares y figuras humanas con tocados ceremoniales. Bajo ellas, justo en el suelo, se veía un rectángulo excavado en un vano cubierto de tierra fresca. Mientras removíamos la capa de hojarasca, aparecieron fragmentos de cerámica vidriada y un anillo de plata maciza con glifos esmaltados en rojo. De pronto una ráfaga de viento gélido emergió del interior de la cueva, como exhalando siglos de quietud. Sentí un escalofrío que no correspondía a la altitud ni al clima. Mis colegas, acostumbrados a la investigación de campo, palidecieron. El guía Mixe recogió un pequeño fajo de hierbas olorosas, las colocó sobre una lámpara de alcohol y dispersó el humo ante el vano. Es la purificación, murmuró. En ese momento comprendí que el mapa de mi abuelo no era una simple curiosidad familiar, sino un legado de respeto y de temor hacia fuerzas que trascienden el valor del oro. Bajo esa cueva licuaba un túnel estrecho que conducía a una cámara oculta. Mientras apuntábamos con linterna, la pared derecha reveló un pétalo pétreo, una especie de vasija labrada en la roca, repleta de un polvo verde que crujía al contacto. «Jade molido», susurró la arqueóloga, pero el polvo aún desprendía un aroma inesperado, mezcla de cobre oxidado y de tierra mojada. Fue entonces cuando la cámara tembló. Un sonido sordo, como un susurro colectivo, resonó tras nuestras cabezas. En aquella experiencia selló mi convicción. El mapa secreto de los tesoros malditos de Oaxaca no era solo un hallazgo arqueológico, sino un portal a una tradición ancestral de riquezas guardadas por guardianes invisibles. El primer capítulo de esta historia concluye aquí, con un descubrimiento que mezcla ciencia, leyenda y un escalofrío de advertencia. Continuar, reescribir o expandir este bloque. Si te intriga este hallazgo en la cueva de San José del Pacífico y deseas seguir explorando los secretos del mapa maldito, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué crees que oculta esa cámara subterránea? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde descenderemos más allá del túnel y descubriremos el primer tesoro y su maldición tras el estremecedor descubrimiento en la cueva de San José del Pacífico. La expedición continuó con renovada cautela. Nuestro siguiente destino, marcado en el mapa secreto, se hallaba en la Sierra Norte, junto al paraje conocido como Piedra del Jaguar. Según las anotaciones de mi abuelo, allí existía una cámara subterránea sellada, con la imagen tallada de un felino prehispánico, donde reposaban cofres de ónix cargados de objetos de culto y fragmentos de oro puro. El trayecto hacia ese punto demandó 5 horas de ascenso por senderos escarpados, atravesando bosques de oyamel y acahuales cubiertos de neblina. Al amanecer, llegamos a un afloramiento rocoso en lo alto de un cerro. En la pared vertical, apenas perceptible entre musgos, observamos la efigie de un jaguar tallada en bajo relieve, con los ojos dirigidos hacia el valle y las fauces entreabiertas. Bajo ella, un rectángulo de piedra parecía encajar una losa removible. Con herramientas de escalada profesional, montamos un arnés y aseguramos cuerdas para acceder con cuidado. La guía Mixe, doña Martina, pronunció una plegaria en lengua materna: Kan Ayama, Nanja Yusiechini, cielo y piedra, abran su corazón. Creyó necesario ofrecer incienso de copal puro antes de tocar la pared, con sumo cuidado. Mis colegas arqueólogos y yo maniobramos la palanca que doña Martina insertó en una ranura oculta. La losa cedió con un suave crujido centenario. Al retirarla, se reveló un pasillo oscuro, cubierto de símbolos grabados, huellas de jaguar, espirales y glifos mixtos totonacos y zapotecos. Instalamos lámparas frontales
y procedimos al reconocimiento. El túnel descendía en una curva de unos 20 metros hasta una cámara circular de 3 metros de diámetro, con el techo apuntalado por vigas de madera de pino ahuehuete, aún sólidas. Pese al paso del tiempo, en el centro descansaba un cofre octogonal de ónix negro, pulido hasta reflejar nuestra luz. Su tapa mostraba un relieve de jaguar y sol invertido, en un símbolo de ciclo nocturno, vinculando la imagen felina con la renovación tras la confrontación con la oscuridad. Al acercarnos, descubrimos que el cofre estaba coronado por un anillo, de Cobra Incaco. Una inscripción en quechua arcaico recorría su perímetro Ankeipachapi, Amasua, Amalula, Amacuela en esta tierra no robe. De pronto, un temblor suave sacudió la cámara. Polvo y pequeños fragmentos cayeron de las vigas. Las lámparas oscilaban. El guía Mixe, con voz quedísima, recordó que la tradición advertía a el jaguar es guardián de la noche. Su tesoro traerá el rugido eterno. Aquella sacudida resonó como un rugido antiguo. Mis colegas asustados propusieron clausurar la cámara. Yo, sin embargo, hice una elección profesional documenter todo. Tomé fotografías de alta resolución y capturamos video 360, registrando la disposición de las vasijas y los glifos. Antes de cerrar el cofre, extraje con cuidado una lente de cuarzo engastada en bronce. Al examinarla, descubrí minúsculas inscripciones al filo. Para ver lo oculto, mira con ojos de jaguar. Instantáneamente apunté la lente hacia la linterna que llevaba uno de los arqueólogos. La luz emergió con un tono verdoso, proyectando en las paredes imágenes de escenas rituales en sacerdotes prehispánicos, ofreciendo corazones y copal, el jaguar danzando bajo la luna llena y la silueta de un guerrero mixteco empuñando una lanza. El efecto duró apenas 10 segundos, pero bastó para estremecernos. Fue como ver un eco del pasado emergiendo tras milenios. Sin mediar palabra, acordamos devolver la lente al cofre y sellar la cámara nuevamente. Instalamos una nueva losa de piedra, ajustada con arcilla y envuelta con sogas de ixtle. Sellamos la entrada con resina de pino y un signo mixto grabado por doña Martina, un jaguar estilizado junto a una cruz cristiana, símbolo de reconciliación entre mundos en el hallazgo. En piedra del jaguar confirmó que el mapa secreto no solo guiaba hacia tesoros materiales, sino hacia reliquias de poder que trascienden lo tangible. Nuestro siguiente punto prometía revelar no solo cofres de ónix, sino relación con antiguos guardianes de la sierra, espíritus protectores que aún vigilan los pasos de los mortales. Con el corazón acelerado y el respeto renovado, emprendimos el regreso por el cerro, conscientes de que debía informar inmediatamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también de que nuestra responsabilidad excedía la curiosidad científica. Si te asombra este encuentro con las reliquias del jaguar y quieres descubrir la tercera ubicación del mapa maldito, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Qué crees que guarda la lente de cuarzo? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde exploraremos el manantial oculto y las ofrendas de sangre antiguas. Al amanecer, dejamos atrás la cámara del jaguar y nos encaminamos hacia el tercer punto trazado en el mapa, un manantial oculto en el cañón de Santo Domingo. Al pie del Cerro Azulan, las anotaciones de mi abuelo describían el lugar como la fuente de las lágrimas, un arroyo cristalino que brotaba entre rocas, cubiertas de líquenes, y formaba una poza circular rodeada de muros naturales. La leyenda era allí donde los antiguos guardianes vertían la primera ofrenda de sangre, para pactar con las entidades del agua y proteger sus tesoros en las montañas. El trayecto exigió atravesar un angosto sendero zigzagueante, con muros de roca húmedos que exhalaban humedad. El guía Mixe, familiarizado con el terreno,
nos advirtió, este terreno ha tragado más de un explorer que ignoró la advertencia de no profanar la fuente. A mitad de camino, cruzamos una formación pétrea que recordaba una boca abierta, y vimos grabados difusos de peces estilizados, símbolos que en el cuaderno de mi abuelo correspondían al manantial sellado. Al acercarnos, comprobamos que la corriente discurría con un murmullo constante, como si las aguas susurraran un canto antiguo. Preparamos el equipo de buceo ligero y una cámara sumergible. Sin embargo, antes de introducirnos, doña Martina señaló un círculo pintado en las piedras adyacentes con un pigmento rojo oscuro. Aquella marca, anotó en voz baja, era el sitio de la ofrenda Nun, espacio consagrado donde no se debía pasar, sin realizar el ritual de purificación. Recordando las instrucciones del cuaderno ancestral, tomé un puñado de copal y lo quemé en un pequeño brasero portátil, dispersando el humo sobre el círculo rocoso mientras recitaba una plegaria. En zapoteco con caja genda, Naña Bayí, Yazde Dax agua que da vida, recibe nuestro juramento. Con el corazón latiendo con fuerza, me sumergí en el agua helada. Bajo la superficie cristalina, aprecié con la cámara los contornos de una rejilla de piedra tallada, similar a la entrada de un pozo, sumergida a unos 2 metros de profundidad. La rejilla estaba sellada con barro y restos de ofrendas que el tiempo había cubierto con algas. El guía descendió para levantar cuidadosamente unos fragmentos de barro, revelando un espacio hueco. Insertando la cámara, descubrimos un pequeño depósito donde yacían 2 vasijas de cerámica negra, con inscripciones en náhuatl que advertían: «A quien robe nuestra sangre, tendrá la suya de vuelta en aguas de tormenta». Al emerger, nos detuvimos para documentar la sensación de desasosiego a la poza. Parecía encerrar un remolino apenas perceptible, como una boca acuática vigilante. Decidimos extraer una de las vasijas con sumo cuidado. Cuando la toqué, sentí un leve estremecimiento, como si un pulso se transmitiera a través del barro. Al limpiarla, emergieron dibujos de serpientes y peces entrelazados, símbolos de la dualidad entre lo sagrado y lo peligroso. Ese acto despertó algo en el manantial, rugió con fuerza, levantando salpicaduras más altas de lo normal. Un estruendo retumbó en la roca, y las aves se alborotaron en los árboles cercanos. El guía Mixe, con gesto de alarma, hizo un gesto de alto y me susurró: debemos sellar de inmediato. El pacto se ha roto. Juntos, volvimos a colocar la vasija en su nicho, cubrimos la rejilla con barro húmedo y marcamos el círculo rocoso con ceniza de copal para recomponer el sello. Mientras regresábamos al campamento, el silencio era sobrecogedor. Comprendimos que no estábamos ante simples tesoros materiales, sino ante tesoros malditos custodiados por fuerzas que no mostraban piedad. El acto de burlar el pacto, aunque momentáneamente tentador, podía desencadenar la ira de las aguas cresí, daus subitaus, lluvias torrenciales o epidemias de humedad. Fue entonces cuando decidí no revelar la ubicación exacta del manantial a nadie más que a las autoridades competentes, el INAH y la Dirección de Protección Civil, para garantizar su supervisión y su preservación. Esa noche, en el refugio de montaña, repasamos cada detalle en los glifos submarinos, las inscripciones de advertencia, la sensación de vigilancia acuática. Transcribí todo en mi cuaderno de campo y nutrí el mapa digital con coordenadas precisas y un registro de audio de los ecos subterráneos. Era nuestra obligación documentar la verdad, pero también proteger el lugar de exploradores imprudentes. Este segundo hallazgo mostró la naturaleza viva de los tesoros malditos. No eran meras reliquias inertes, sino pactos ancestrales sellados con sangre y conjuros. Al fechar nuestros registros, comprendí que el siguiente capítulo nos llevaría al valle de Tlacolula, donde la última ubicación del mapa
Involucraba un promontorio rocoso, marcado por ofrendas de hueso y un cráneo de jaguar tallado con inscripciones Misk. Allí, según mi abuelo, reposaba el tesoro final, el corazón del dios, una piedra de obsidiana capaz de revelar el futuro y atar almas a su voluntad. Si te apasiona la intriga de este manantial sellado y su maldición acuática, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Te atreverías a explorar aguas que guardan antiguos pactos? Suscríbete para no perder el próximo capítulo, donde ascenderemos al valle de Tlacolula en busca del cráneo de jaguar y el tesoro final. Al tercer día de nuestra expedición, el sol ascendía sobre el valle de Tlacolula con un resplandor intenso, iluminando los agrietados muros de piedra caliza y los extensos campos de Magüey. Según el mapa secreto de mi abuelo, nuestro destino final era un promontorio rocoso conocido en la tradición mixe como Ñu Dixiña, la cueva del oráculo. Allí, entre caprichosas formaciones de arenisca, se encontraba un altar al aire libre donde los antiguos guardianes colocaban ofrendas de huesos y recreaban el ritual de la visión ante el cráneo de jaguar tallado en obsidiana que, según las leyendas, proporcionaba el conocimiento oculto y ataba el destino de quien osara mirarlo. La caminata fue agotadora, senderos empinados, charcos de agua estancada, tras la lluvia nocturna y un calor que remecía el aire, con destellos térmicos. Llegamos al pie del promontorio sobre el mediodía. En la roca superior, a unos 20 metros, distinguimos un hueco natural que servía de plataforma. Ascendimos con doña Martina. Con respeto reverencial, acercó un pequeño cofre de madera que contenía una piedra de ónix pulida por el tiempo. Era la ofrenda principal y la llave para desvelar los secretos del cráneo. El guía Mixe explicó que para activar la visión, cada miembro de la expedición debía depositar su ofrenda de intención, una gota de su propia sangre, mezclada con copal triturado. Ese gesto representaba la voluntad de atarse al conocimiento ancestral, asumiendo la maldición de no poder olvidar lo visto en silencio. Extraje una lanceta de obsidiana de mi equipo arqueológico y, con precaución, me hice una pequeña incisión en la palma. Recogí 3 gotas de sangre en un cuenco de cobre, añadí una pizca de copal y removí con un palo de madera de sabino. Cuando la mezcla estuvo lista, la vertí cuidadosamente sobre la piedra de ónix y la coloqué junto al cráneo. Anza grave emergió de la obsidiana, como un coro de voces lejanas que se elevaba en un tono vibrante y constante. En ese instante, el paisaje cambió de forma sutil pero notable. Las nubes en el horizonte giraron en sentido contrario. El viento disminuyó hasta cesar y el sol adquirió un matiz verdoso. El cráneo de jaguar comenzó a brillar desde su interior, como si un fuego oculto iluminara sus cavidades. Mi visión se nubló por un momento y, al recobrar la claridad, vi proyectadas imágenes en el aire frente a mí, antiguos guerreros mixtecos trazando rutas secretas, cofres de cristal llenos de objetos rituales, fragmentos de códices que hablaban de un corazón petrificado capaz de revelar el porvenir de pueblos enteros. Mis colegas arqueólogos, con los ojos abiertos de par en par, se cubrieron el rostro, aterrados. Doña Martina murmuró una plegaria: que los ancestros nos perdonen esta osadía. Justo entonces un crujido bajo el pedestal hizo temblar el promontorio. Grietas finas se abrieron en la roca, liberando polvo y pequeñas piedras que rodaron por la pendiente. Comprendimos que estábamos en un rito de naturaleza viva, donde la geografía misma respondía a nuestra transgresión de un pacto ancestral. Con dificultad, retiramos la piedra de ónix para interrumpir la visión y romper el vínculo. El briló se izó, el zumbido se apagó y el viento regresó con brusquedad, barriendo ceniza de copal y fragmentos de barro. El promontorio pareció suspirar y tras unos segundos de silencio absoluto,
Un rugido sordo emergió de las profundidades del cerro, como una advertencia final. Nunca más intenten ver el futuro sin la guía de los ancestros. Sin mediar palabra, sellamos el altar, devolvimos la piedra de ónix al cofre, colocamos la losa de piedra de nuevo sobre el hueco de la plataforma y alineamos las piedras blancas en su círculo original. Instalamos pequeñas ofrendas de hierbas y flores para aplacar a los guardianes. Luego descendimos con premura, conscientes de que cada paso lejos del promontorio nos alejaba de un poder que no debía manipularse y regreso ao campamento. Documentamos todo con fotografías de alta resolución y registramos el audio de la visión en un archivo cifrado en nuestro disco duro. Mi corazón palpitaba con una mezcla de asombro y temor. Habíamos accedido a un conocimiento reservado solo a los guardianes de Oaxaca, y ese conocimiento nos había marcado. Mi abuelo, al diseñar aquel mapa, había dejado advertencias claras. Para quienes buscaban la piedra del destino, no se trata de un tesoro de oro o joyas, sino de un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Este hallazgo demostró que el tesoro maldito no reside en las riquezas materiales, sino en la visión del porvenir y en el pacto con fuerzas que trascienden la voluntad humana. En el próximo capítulo, relataré el regreso a la cueva del Jaguar para sellar definitivamente el mapa y las decisiones difíciles que enfrentamos sobre qué hacer con este conocimiento. Antes de que cayera en manos de personas sin escrúpulos, si te asombra esta revelación del cráneo de Jaguar y la piedra del destino, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿Te atreverías a conocer tu futuro a cambio de cargar con su peso? Suscríbete para no perder el capítulo final, donde decidiremos el destino del mapa y de sus secretos malditos. El campamento quedó en silencio tras nuestra experiencia en el promontorio de Ñu Dixiña, bajo la lona de la tienda. Mis colegas y yo debatíamos qué hacer con el mapa y sus revelaciones: entregarlo completo a las autoridades, ocultarlo. Cada opción conllevaba riesgos. En manos del INH, el mapa podría perderse entre papeleos. En manos privadas, podría desatar una cacería de tesoros irresponsable. Destruido, se perdería una pieza invaluable de patrimonio cultural y conocimiento ancestral. A la mañana siguiente, mientras el sol despertaba el valle de Tlacolula con destellos dorados, convocamos una reunión. Doña Martina, con voz pausada, afirmó: los guardianes nos han puesto a prueba en el mapa. No es un juego. Su poder puede corromper. La arqueóloga de la UNAM apuntó las implicaciones científicas. Este documento es inédito. Combina topografía colonial, lenguas originarias y tecnicismos cartográficos de principios del 20. Debe preservarse con supervisión multidisciplinaria. El guía Mixe recordó el principio de reciprocidad ANSI. Tomamos. Debemos devolver algo de igual valor. El mapa nos dio acceso a misterios. Debemos proteger el equilibrio. En consenso, decidimos un plan de custodia compartida. Firmamos un acta en la que yo, como custodio principal, me comprometía a no divulgar las coordenadas exactas. La universidad aportaría respaldo académico y el INAH supervisaría la conservación física del cuaderno de bitácora original. Así, establecimos un protocolo ético. En cualquier investigación futura debería contar con el aval de las comunidades indígenas locales, especialmente Mixe y Zapoteca, para honrar sus tradiciones. La noche antes de partir, realizamos una ceremonia de clausura en la cueva del Jaguar. Reunidos alrededor del cofre de ónix en la cámara circular, leímos en voz alta un juramento ancestral inspirado en el cuaderno de mi abuelo. Nosotros, los custodios de estos senderos, prometemos honrar la sombra y la luz, preservar el pacto con la roca y la sangre, y transmitir el conocimiento solo a corazones puros. Cada uno de nosotros tocó el cofre y colocó una gota de agua de manantial en su tapa, sellando la promesa. Doña Martina ofreció copal mixto, resina y hierbas.
cuyos aromas llenaron el aire con notas dulces y terrosas. El zumbido ancestral, similar al que surgió en Piedra del Jaguar, resonó leve, como un asentimiento. A la mañana siguiente, cerramos de nuevo la cámara del manantial con piedras y barro, marcando el acceso con un monolito rústico que grabamos con los glifos de Jaguar y Sol, señal de que aquel sitio debía permanecer protegido de regreso al campamento. Empaquetamos cuidadosamente el cuaderno, las lentes de cuarzo, las fotografías y los registros sonoros. Antes di por ti. Quemamos copal frente a la entrada de la cueva del Jaguar y le pedimos al viento que guardara nuestros secretos. Al regresar a la civilización, entregué el mapa y los archivos digitales al Centro de Investigaciones Arqueológicas de Oaxaca, bajo custodio del Dr. Julio Cortés, coordinador de Patrimonio Intangible. Firmamos convenios que estipulaban que el conocimiento solo se compartiría en entornos académicos cerrados